de verdad, ¿no? Sí, está muy bueno, pero yo creo que gasta mucha memoria, está comiendo mucha red el fondo, Juan Pablo. Va a tocar quitar el fondo. Bueno, si quiere, ahí ya puse a grabar, vamos Bueno, comenzando. listo. Eh, bueno, pues estos son como unas conversaciones que yo he querido hacer como con gente, y no solo en esta clase, sino en otras. Este es un taller de novela gráfica. El semestre pasado también había invitado a Juan Pablo Fajardo acá para que habláramos como de dos proyectos o tres importantes que él tenía que tenían que ver con novela gráfica y están ahí montados actualmente ya en la página de esa charla de lo que hablamos ese día. Y esta vez quería invitarlo a hablar de tipografía, sí, de letras. Un poco como de antesala, lo que hicimos fue ver una película que se llama Helvética y hacer como punto GIF de escenas de la película, ¿sí? Ya, A montarlos ahí en el WhatsApp del grupo, ¿sí? ya. Entonces ahí hay unos montados y pues podremos poner esos WhatsApps, esos GIFs ahí como en la página. Pero era como para ver letras por todos lados, ¿sí? Que creo que es lo que hace esa película, si sea una película solo sobre la Helvética y Ujú. así muestra que esa letra está por todos lados y puede ser muy dominante y el misterio de la letra, los huequitos interiores, las pequeñas curvas, los pequeños acentos, pero también pues las implicaciones de solo de una letra que esté en todo, sí, también como el susto que da eso. Sí, Pero eso era más de calentamiento, sí, y yo presentaría a Juan Pablo ante ustedes, pues que Juan Pablo estudió arte, también estudió arte en la Universidad Nacional primero, después terminó en los Andes y después a punta de prueba y error junto a otras personas entre las que me podría incluir, fuimos aprendiendo a hacer algo que se llamaba diseño gráfico. Y también en la universidad hicimos algunas revistas y publicaciones y a punta de prueba y error fuimos entendiendo algo de diseño gráfico. Habrá diseñadores gráficos que estudiaron y saben mucho de esto y nos regañarán y nos seguirán regañando y dirán que esto ha sido lo peor que le ha pasado al diseño gráfico en Colombia. Pero, pero Juan Pablo junto a Andrés Freneda pues pusieron como una especie de empresa o de compañía de diseño gráfico que se llama La Silueta. Ya ahorita Juan Pablo pues, trabaja con La Silueta, Andrés Freneda trabaja con otra que se llama Relámpago, donde también en esta clase haremos más cosas después, espero, si la pandemia deja. Pero invité a Juan Pablo a hablar de tipografía, sí, porque también él ha desarrollado tipografías para revistas, publicaciones, para salones nacionales, para el Museo del Oro. Entonces quería invitarlo a hablar de tipografía, de letras, gracias a que estamos en este embale después de haber visto Helvética. Y para que nos muestre otras letras, sí, otras letras que tal vez a algún suizo ortodoxo de la Helvética no le parecerán como le parecieron letras muy locas, pero o que no cumplen con los requisitos de una tipografía, pero también Juan Pablo ha hecho muchas investigaciones sobre usos de letras sí, en el diseño gráfico en Colombia, entonces quería invitarlo a hablar de eso. Bueno, gracias por venir, Juan Pablo. chévere. Muchas gracias, Lucas. Mm, bueno, pues digamos que lo de las letras es como una, sí, es como una pasión. Hace un tiempo me encontré, ¿se oye bien? Antes Sí. de seguir aquí echando rollazo. Me encontré como unos libros y yo creo que muchos los hicimos cuando estábamos chiquitos, como de hacer álbumes y de inventarse letras y todo eso, ¿no? Como que eso hace parte de, hay como una relación con la asignatura o con esa idea de marcar las cosas o como de la personalidad, el desarrollo de la firma en un niño. Muchos niños copian como las firmas de los papás y la escritura misma es como un rasgo que hay un montón de cosas muy locas hasta estudios de la personalidad relacionados con la manera en las que se construyen las letras, si son inclinadas hacia adelante, hacia atrás y todo eso está mezclado. Y pues las letras son una cosa muy impresionante porque pues nosotros seguimos usando en el computador, no sé, cuando uno abre el computador y va a escribir en Word, le sale Times New Roman o Garamond o Helvética o Arial
Y ahí hay una historia de Occidente detrás de esas letras, ¿no? Cuando uno tiene Times New Roman en el computador para escribir, que es tal vez una de las fuentes más comunes del mundo, eh, gracias pues a Windows y a los sistemas operativos de los computadores. Es increíble pensar que esa es una letra que se diseñó por allá como en 1920 para rediseñar un periódico inglés que se llama The Times. Y esas letras están inspiradas en otras letras diseñadas en el siglo XVIII en los Países Bajos, y esas a su vez inspiradas en letras francesas o italianas del siglo XVI. Y todo eso es como una larga tradición, y es muy impresionante que esos códigos, digamos, siguen siendo los mismos, ¿no? Como uno no alcanza a ser lo suficientemente consciente que está usando una herramienta que tiene siglos de historia detrás. Eso es muy sorprendente. Yo, digamos, como que un poco lo que he sentido a lo largo de estos años de diseño, como, como habernos metido irresponsablemente, o por lo menos en tener la formación inicial en el mundo del diseño gráfico, es que la tipografía definitivamente es como el núcleo central de los mensajes. Y en diseño gráfico creo que incluso no se le da la suficiente importancia. Colombia en particular, por ejemplo, es un país que hasta hace relativamente muy poco profundiza en el diseño de letras. Digamos, los primeros diseñadores gráficos colombianos que van a estudiar tipografía, a formarse en tipografía, salen en el 2010, 2008, 2009 y 2010 del país a estudiar hay tres escuelas así como muy importantes, que es la Escuela de La Haya, que es una escuela que tiene siglos de tradición, hace parte de la Escuela Real de Artes, y tiene un posgrado que las iniciales son KABK, y es una escuela muy importante. Por ejemplo, el pensum de allá es bellísimo porque para poder diseñar letras, investigan la forma en que fueron construidas. Entonces, aunque en 2 años tienen que desarrollar tipografías digitales y todo eso, arrancan tallando letras en piedra o dibujando letras en pincel o usando plumas muy específicas de caligrafía, porque toda esa manera en que se han dibujado las letras, el rastro de la mano, el rastro como de esas normas históricas, siguen condicionando letras hechas hoy en formatos tan experimentales como unos formatos que se llaman fuentes variables, que existen hace unos 4 años o 3 años, que es como un desarrollo más nuevo, que son tipografías que tienen la capacidad de leer el entorno, como aprovechando pues la tecnología de los dispositivos móviles, y pueden identificar si el teléfono, por ejemplo, está más así, más horizontal, o si se pone vertical. Las tipografías se adaptan. Y eso es un programa, digamos, desarrollado en una fuente como las que ustedes pueden usar en un computador, solo que son versiones más nuevas de esas fuentes que tienen la capacidad de adaptarse. Es casi como si estuvieran vivas, como un organismo que reacciona a la luz o a la ubicación o a los grosores. Entonces, eso que les contaba, por ejemplo, en La Haya están produciendo tipografías de fuente variable, pero arrancan diseñando letras como en el siglo XVI, en 2 años, para entender un poco esas estructuras. Entonces, como les decía, digamos, en Colombia las tipografías o los tipógrafos profesionales empiezan a llegar a Colombia como en el 2009, 2010. Y antes de eso, imagínense, todos esos 5 siglos, aquí no hay prácticamente nada, o por lo menos es la idea que tenemos. Digamos, en los años 60, 70, profesionales como los primeros diseñadores gráficos colombianos, David Consuegra, Antonio Gras e incluso Benjamín Villegas, diseñaron letras, pero nunca llegaron a hacer tipografía digital. Y luego hubo un auge de autodidactas como a finales de los 90 con la entrada del computador y el desarrollo de tipografía digital. Pero eso solo se consolidó en el 2009, 2010, como les cuento. Y hasta hace muy poco empresas importantes o instituciones importantes están empezando a comisionar tipografías como con la clara concepción de que eso es fundamental en la identidad de una institución. Que obviamente si uno coge Times New Roman y diseña en cualquier parte del mundo, pues todo se ve igual. O si usa Helvética en todas partes del mundo, eso produce una homogeneización que es aterradora. Para algunas cosas muy buena en términos de claridad, de simpleza de los discursos,
pero por el otro lado es como una alteración muy profunda de la cultura donde todo se ve igual. Entonces, hasta hace muy poco en Colombia, instituciones han, digamos, Semana, si no estoy mal, este año o el año pasado, ya estoy perdido con la pandemia, empezó a usar unas tipografías originales hechas por colombianos. César Puertas, uno de los primeros que estudió en Holanda, hizo una de sus primeras tipografías para el Diario de la República hace unos 6 años, 8 de pronto. La Universidad Nacional también empezó a desarrollar una tipografía histórica. Entonces, de alguna manera es un campo muy nuevo, muy, muy poco explorado en el país. Bueno, ese es como un poco un marco general. Ahí tenía una idea antes de que se me vaya, y es puede que no, si no había como desarrollo de tipografía a nivel ya de base, pero sí había artesanos de la tipografía, ¿sí? Y eso se ve, ¿no? Cuando uno va a un cementerio, uno ve que las letras de las tumbas antiguas, en la manera como están hechas, como están espaciadas, están mejor hechas que las de ahora. O cuando uno consulta prensa y la Ujú, prensa uno sabe que estaba hecha por tipos antes del computador y tipos poniendo tipos, uno se ve que a veces había algunos tipos que tenían muy buena sensibilidad para los tipos y había otros periódicos con tipos con muy mala sensibilidad para los tipos. sí, de acuerdo. Entonces, solo para decir que sí había unos grupos sociales donde había una sensibilidad, pero una sensibilidad más práctica, ¿no? Sí, Más, pero sí había una sensibilidad del lenguaje. Me imagino que en un periódico, pues sí hablaban el lenguaje técnico de las letras, o en sí. una revista, sí, o incluso en un cementerio, de pronto sí había como el que tenía que hacer eso, o en las placas, uno también ve que en las direcciones había Ujú, un mejor espaciamiento de los números. Cuando uno a veces ve las placas, los números de las calles viejas, uno ve que había y en parte había un mejor diseño en ese momento, era porque los mismos tipos no daban mucho juego, ¿no? Bastaba con tener un buen set de tipos y ujú. poner uno al lado del otro, ya el tipo marcaba un lineaje, marcaba una distancia que hacía que se viera bien, ¿sí? Mientras que apenas después llegó el computador, pues uno ve ya una libertad buenísima y todo, pero ya uno ve como que cada uno hace lo que quiere y ya eso no funciona tan bien. Bueno, pero eso era como una salvedad, como para mostrar que no es que uno no existiera la tipografía acá, sino que existía de pronto, o se discutía más con la práctica de otra manera. Sí, sí, de acuerdo. Digamos que eso de lo que yo estaba hablando es un poco como la formación profesional y el conocimiento de las letras y el diseño de fuentes originales, digamos, haciendo como esa salvedad. Y otra cosa, digamos, puede ser la práctica de la tipografía, que es usar letras. Porque sí, como usted bien lo dice, Lucas, pues aquí sí hay una tradición mucho más vinculada a los artesanos. Eso era un oficio que se aprendía en las escuelas de artes y oficios sobre todo de los curas. Los salesianos fueron los más importantes. Trajeron curitas de esa orden de los salesianos formados en Italia y abrieron escuelas de tipografía aquí en los años 20, más o menos. Y había una línea formativa para artesanos porque estaba como esa idea de esos oficios están por debajo de las profesiones y era como una manera de darle un conocimiento para vivir a gente sobre todo muy pobre, incluso huérfanos, entraban a esas escuelas de artes y oficios y se formaban ahí en cosas como precisamente tallar en piedra o incluso cosas como relacionadas con la zapatería o la sastrería, y dentro de eso estaba el oficio de tipógrafo. Y aquí hubo formación de eso. Incluso antes de eso, Urdaneta, cuando hizo el papel periódico ilustrado, fue como de los primeros que abrió esas escuelas pero en ese caso Urdaneta estaba más preocupado por la gente que hacía grabado, escuelas de grabado con Alfredo Greñas y unas personas que de alguna manera son como los protodiseñadores gráficos colombianos. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX. Y lo que usted dice, pues digamos, ahí hubo una formación técnica importante. La escuela de los salesianos de alguna manera sigue vigente, o sea, ellos llevan casi por lo menos un siglo en Colombia formando
con la idea del técnico, digamos, la Escuela San Juan Bosco, y todavía ellos tienen una imprenta. Mm, Entonces sí hay, digamos, como esa formación paralela no profesional, pero ahí, digamos, la norma fundamental es el conocimiento de las letras, pero atreverse, por ejemplo, a diseñar tipografías es una cosa que está un poco por fuera del oficio. Seguramente lo han hecho, y cuando uno mira los periódicos, usted menciona el ejemplo de las tumbas, pero en los periódicos es muy bonito ver cómo cosas en provincia, digamos, en paralelo yo estoy haciendo una investigación sobre la historia del diseño gráfico que se llama Piedra, Tijera, Papel. La página está en internet, no sé si ahorita la alcanzamos a mirar. Y ahí he hecho, o hemos hecho entre varios, una curaduría de materiales muy raros producidos en región por tipógrafos. Y hay una riqueza enorme en los cabezotes, porque ahí ese era como el espacio de la creación. Digamos, los cuerpos de texto están hechos con tipos de metal que siempre son importados. Los salesianos lo que hicieron en algún momento fue que copiaron tipos de metal europeos y los fundieron acá. Incluso hay una cosa muy bonita que es un catálogo de venta de los tipos de metal de los producidos por los salesianos, que son copiados de catálogos europeos, pero les cambiaban los nombres a las fuentes. Entonces, en vez de llamarse Didot, le ponían Chigorodó o iPad. Ese catálogo existe, es un catálogo que usaron en las escuelas salesianas, y eso era una herramienta de venta porque los nombres eran difíciles de pronunciar o la gente no entendía de dónde eran. Pero los tipos, si uno los revisa con cuidado, son copiados y fundidos pues de moldes y eso de tipografías europeas. En algún momento se pensó, que hay un investigador, Cabarcas, que ha estado trabajando sobre entender esos tipos con los que se imprimieron revistas y periódicos colombianos, si en algún momento hubo innovaciones locales, y eso fue como durante un tiempo como una trampa, y se pensó que esos tipos de letra eran colombianos, pero al estudiarlos muy detenidamente, pues ya varios investigadores se dieron cuenta que no. Bueno, y entonces refiriéndome un poco al trabajo que desarrollamos en la silueta, eh, más o menos como en 2010 produjimos la primera tipografía para un salón nacional. Precisamente nos aventuramos a investigar cómo se hacía una letra, un tipo de letra, con, digamos, como un referente conceptual que tiene que ver con todo esto que estoy mencionando. En ese salón nacional, no sé si Lucas se acuerda, había una obra que para mí fue como paradigmática que se llamaba La Escuela de Esgrima con Machete. ¿Se acuerda, Lucas? Sí, sí, me acuerdo. Esa obra la hizo un colectivo que se llama Elena en Cali, y lo que yo recuerdo eran como unos videos de una escuela que su origen había sido esclavos, que un poco como copiado o muy similar a lo que se hizo en Brasil con esta forma de arte marcial que ahorita se me escapa ya en Brasil, que es de los esclavos. Aquí hay una variación pequeña de eso que era aprender a pelear con machetes como si fueran espadas. Y entonces copia algunos movimientos de la lucha sacada de manuales, imagínense, porque eso debió ser desarrollado siglo XVIII, XIX, de manuales de batalla con el florín y con esgrima, y ellos copian eso y lo convierten casi como en una especie de baile, pero con machetes. Eso fue una obra que para mí fue como fundamental de ese salón, ese referente histórico, y a partir de ahí desarrollamos una tipografía. Entonces la idea de esa tipografía fue un poco eso, para darle la identidad al salón, al libro y a toda la comunicación gráfica, fue tratar de hacer una letra de memoria, una letra de origen francés que se llama Didot, dibujar la mano sin ver ni pantalla ni referentes, sino de memoria. Entonces, digamos que la característica más importante de Didot es que es una letra de altísimo contraste, es decir, tiene unos trazos muy delgados. Se puede ver ahorita en el Museo del Oro, por ejemplo, que fue un proyecto para el cual desarrollamos como la imagen de la ampliación en 2007, 2008, pero para el museo usamos la fuente original, Didot. Y lo que hicimos fue dibujar los caracteres de memoria solo con ese recuerdo de las diferencias de los perfiles. Es una letra muy convencional, digamos, con serifas, muy elegante, y la dibujamos toda a mano.
luego la digitalizamos. Voy a ver si les comparto pantalla. Si no funciona, pues sigo solamente hablando. Pero quería mostrarles, a ver si funciona, para que vean la letra. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, esa tipografía entonces es digamos, esa inspiración de qué pasa cuando uno coge algo que es de altísima sofisticación, pero no tiene ni las herramientas, ni siquiera un recuerdo, ni una foto, ni nada, sino que la hace de memoria. Esto que se ve aquí arriba es un detalle de un estilo de video de la lucha con machete. Ahorita, si alcanzamos, vemos unos videos de eso, que es muy bello, muy bonito. Y estos son los caracteres de cómo funcionaba esa letra, muy tosca, hecha a mano, pero por ejemplo aquí en la C se ve el tipo de serifas que tienen esas letras, o la diferencia del contraste entre las dos barras de la A, por ejemplo. Ese tipo de detalles, o en la S. Entonces esta tipografía fue la primera que hicimos, la digitalizamos del dibujo y la convertimos en una fuente funcional, es decir, que se podía instalar. Y este afiche aquí está en uso en un librito, se usó por ejemplo para un librito que tenía que ver con con unos talleres que se hicieron en La Guajira en el 2011. Esta es la imagen, digamos, del Salón Nacional. Toda la imagen se hizo alrededor de esta tipografía. Y en algún momento la pusimos en internet y se podía descargar y la idea era que fuera de uso gratuito. O si alguien compraba esta libretica, esto es lo que se llama un espécimen tipográfico. Que un espécimen es la manera en que las fundidoras vendían las tipografías a las imprentas. Es una herramienta comercial donde se muestra o se exhiben las características de la tipografía. Por ejemplo, que se puede usar muy chiquita como está acá para cuerpos de texto, o que puede funcionar muy bien para títulos. Y esta incluía lo que se ve aquí abajo, no sé si se alcanzan a ver, como unos bitmaps que eran escenas de las luchas con machete. Eso hacía parte de la tipografía también. Esa fue la primera tipografía que hicimos, útil, digamos que se programó, que se podía instalar en un computador y la lanzamos para que la gente la pudiera usar. Y ha sido chévere porque pues ya hemos encontrado proyectos, gente que se la ha encontrado por ahí, la usa en sus libros o en sus... aquí se ve, por ejemplo, que pasa que la foto es muy mala, para un disco de Son Palenque se usó, por ejemplo, muchos años después. Y es una tipografía que está por ahí dando vueltas. Esa fue la primera letra que hicimos. Creo que se nos fue la pantalla, Juan Pablo. ¿Sí? Sí, creo que no pues yo no la estoy viendo. No sé si otros la están viendo. No, yo tampoco la estoy viendo. De Alcanza. pronto. Bueno, ya iba. Ahí se ve, otra vez. Ahí creo que sí, ahora sí cargó. Bueno. La siguiente tipografía que desarrollamos muy en la misma línea. Para Una un libro. preguntita antes, Juan Pablo. Sí, ¿Ustedes la dígame. dibujaron? Primero que la escanearon y la Sí, metieron a un programa o algo. sí. ¿Y, y, y- y qué problemas pasaba ahí? Como apenas usted la mete, porque, pues, ¿cómo le dice a uno que se rompa la letra, que la distancia entre letra y letra? Así como que detectaron como en ese paso como de lo análogo, de simplemente dibujar, ya problemas técnicos de convertirla en una tipografía que funcione sobre todo en un computador. Sí, claro, digamos, esa la hicimos con realmente muy poco conocimiento, entonces la letra estaba llena de efectos, está todavía. Cosas como el espaciado pues son terribles, hay que hacerlo casi a mano, Sí. porque no teníamos el control de las herramientas. En ese momento, esa letra fue digitalizada y vuelta a un programa, el archivo se llama .ttf, TrueType Font, en Corel en esa época.
Después empezamos a usar otros programas más sofisticados, pero eso fueron años después, Fontographer, y ahorita hay uno que se llama Glyphs, que se los recomiendo porque es un programa muy sofisticado, muy amigable y explica casi que paso a paso, porque son varias cosas. Digamos, una tipografía, a veces uno se detiene solamente en que hay que diseñar el alfabeto, A, B, C, luego los números, comas, tildes, caracteres especiales, pero lo que usted estaba mencionando del espacio es igual de importante que la letra. O una cosa que se llama la mancha tipográfica, que es el conjunto de las letras. Hay letras que se pueden ver muy bonitas sueltas. El caso de esta que les mostré ahorita, pues es una letra muy expresiva, pero definitivamente es muy difícil de leer, ¿no? Fue como un experimento, o sea, eso fue sin profesores ni nada, fue como lanzarse a hacer. Nunca habíamos hecho una fuente, yo no conocía a nadie en Colombia que hubiera hecho una fuente. En ese momento Internet era menos, o sea, había menos recursos que lo que puede haber ahora. Y sin conocimiento técnico del espaciado, de miles de reglas. Ahora, pues digamos, 10 años después o 11 años después que entiendo un poquito más, me doy cuenta como de lo atrevido que fue hacer una fuente sin tener nada de ese conocimiento, ¿no? A los Pero está lleno de machetazos, reglas, pero iba, a iba, iba, machetazos. sí, iba con el machete la letra. Sí, exacto. Em, El Glyphs, si en algún momento se entusiasman y parecería un vendedor de Glyphs, pero tiene una prueba gratis de 30 días, entonces uno puede como experimentar, porque es una interfaz mucho más amigable, está diseñado para Mac. Y tiene, por ejemplo, plantillas, entonces uno puede coger una letra ya existente para aprender cómo se hace. Cada letrica, digamos, es una casilla y está cómo se dibujan los nodos. Entonces uno puede abrir, por ejemplo, Times New Roman y empezar a modificar los nodos y empezar a ver los resultados inmediatamente, porque una cosa es que uno diseñe una letra, pero eso hay que verlo en el contexto de un párrafo, por ejemplo, o cómo se comporta con las demás letras o con números. Y el Glyphs tiene todas esas utilidades dispuestas en la interfaz. Entonces, uno puede empezar a modificar nodos, digamos, los dibujos son dibujos vectoriales que se pueden hacer en Illustrator o en Eclipse, ahí adentro. Y con esos nodos uno empieza a modificar las letras. Ya, pues puede hacer monstruos para aprender, como lo que les mostré ahora. O puede hacer el ejercicio de coger una letra muy profesional y copiarla y entender cómo está hecha, ¿no? Pues, o lo otro es ir a estudiar a Holanda o a Inglaterra a hacer el doctorado o la maestría. Pero eso es una manera muy práctica y muy chévere de aprender cogiendo letras clásicas y entendiendo cómo están diseñadas. Este fue otro ejercicio de tipografía también para un libro. Digamos, aquí estaba la idea también de que el libro tuviera una identidad gráfica fuerte. Este es un libro muy complejo sobre una comunidad indígena del río Apaporis. Y aquí había una cosa muy interesante y era que los caracteres con los que se escribe la lengua tucano o con las que se interpreta, porque la letra no se, digamos, en términos eh, realistas, no existe una escritura que transmita completamente, es lenguaje pues oral y no hay una manifestación física de esa lengua. Hay ejercicios que se han hecho de cómo representarla y hay un montón de caracteres que tratan de adaptar esos sonidos, esos fonemas a formas gráficas. Y para este libro, pues existía ese problema, no teníamos una letra que tuviera esos símbolos. Entonces, aparte de darle identidad como al proyecto, de identidad gráfica, aquí lo que hicimos fue completar caracteres, no sé si se alcanza a ver ahí, fonéticos que no son fáciles de conseguir, digamos, las tipografías para hacer los libros con las que se contaba en ese momento no tenían algunos de esos caracteres, entonces era como una doble intención y por eso también es hecha a mano, eh, digamos un poco tratando de olvidarse de la tradición occidental, pero no totalmente porque las letras ya lo son, aunque vienen también de tradiciones mucho más antiguas de Mesopotamia, árabes, bueno, la historia de las letras es fascinante porque recorre como la civilización.
Pero para este libro volvimos y hicimos ese ejercicio de tener una tipografía original, pues que le da como una cosa muy extraña. Es de esas cosas que uno la ve y de una se da cuenta, hay algo en el cerebro que identifica que uno no ha visto esa letra. De nuevo la programamos, esta fue mucho más compleja por esa cantidad de caracteres especiales que tenían. Este libro tiene como unos insertos ahí muy bonitos de cómics que cuentan, son como lo que se llaman narraciones de origen de los tucanos. Todo está hecho con dibujos de ellos y con esta letra. El cuerpo de texto del libro, digamos, el texto secundario es una tipografía convencional, como se puede ver acá, y lo que hicimos fue como combinarlas, ¿no? Para no sacrificarla, no ser tan atrevidos y no sacrificar la legibilidad del libro. Pero aquí una cosa muy, cuando estaba ahí para títulos, como esa cosa como muy fluida, que casi que parece letra a mano, ¿no? Esta letra todavía también se puso disponible y pues ya se empieza a ver, estos son procesos muy lentos, pero ya uno empieza a ver cosas que otra gente hace con estas letras. Eso es muy bonito, ver cómo eso se va como diseminando, como que realmente es una, pues yo siento que es como un aporte en términos culturales para el país, no de la silueta, sino como de la gente que está, como dejar, no con un discurso chauvinista, pero no vamos a poder dejar usar las mejores letras diseñadas en Suiza, o eso no lo vamos a poder hacer rápidamente, pero sí empezar a tener herramientas de cosas que sean hechas en Colombia, me parece que es importante. Otra letra que hicimos algunos años después tiene otro espíritu distinto, que fue este inicio de empezar a investigar quiénes habían hecho letras en Colombia. Y llegamos a la figura de Sergio Trujillo Mañenat, que un poco como lo que contaba Lucas, es una persona que se formó en el mundo de la Escuela de Artes en los años 20 y 30, en Bogotá, en la época en que estaba como el Bachué y sus movimientos de reivindicación nacional. Y pues lo que no se sabía, o digamos hasta hace unos años se pensaba que Sergio Trujillo era, si ustedes lo buscan en Wikipedia, va a decir el artista Art Deco colombiano y las referencias son Lempica y el arte europeo de los años 20 y 30. Pero lo que no se conocía hasta hace relativamente poco es que Sergio Trujillo produjo muchísimo más como diseñador gráfico que como artista, entre otras porque en esa época eso estaba muy visto. El diseño era una cosa como el ganapán, como mal vista. Y Sergio Trujillo hizo entre el año 30 y 40, o sea, durante 10 años, yo creo que hizo la mayor cantidad de impresos, por ejemplo, para el Estado colombiano, que trabajó con los gobiernos liberales. Hizo los afiches más del diseño gráfico colombiano, no sé si los tienes presentes, que son los de juegos deportivos bolivarianos del 34, del 36, son hechos por él. Y nos pusimos a investigar y encontramos unas cartillas, que yo no sé si están acá, la imagen, que, bueno, las cartillas son unas laminitas que tienen la letra y unos dibujos para enseñar a leer, pero es que aquí creo que justo tengo la imagen de la cartilla acá. Aquí se alcanzan a ver. Por ejemplo, esto podría ser la D, dados, dromedario. Entonces lo que nosotros hicimos fue que digitalizamos esas letras y como rindiéndole un homenaje a Sergio Trujillo, todas esas son letras dibujadas por él con compás, mucho más geométricas. Sergio pues tampoco estudió ni diseño gráfico, ni tipografía, ni nada. Y levantamos este alfabeto y lo volvimos un alfabeto funcional de nuevo. Este, por ejemplo, sí ya fue hecho en un programa para hacer letras, aunque todavía tiene muchos errores de espaciado, ya es una tipografía mucho más profesional. Y esto es un librito que rinde homenaje a ese alfabeto imaginario. Las letras originalmente pues no estaban pensadas como las dibujó Sergio para estar unas al lado de otras, porque eran, pues una letrica era casi como una ilustración
y nosotros lo que hicimos fue completar caracteres. Esto es lo que se conoce como un revival tipográfico, un revivimiento tipográfico. Y lo mismo, pensamos que esto fue como un aporte, pues, como a la historia del diseño gráfico colombiano, como poner esta letra disponible para descargar, para ser útil, aunque obviamente está llena de referentes europeos, está la geometría pues, del Bauhaus o cosas modernas, humanistas. De todas maneras, aquí hay una cosa hecha, digamos, en el país con los medios con los que se contaba. Y gran parte de los impresos de los años 30, si ustedes tienen la oportunidad de ver, van a ver que muchas cosas se hicieron con letras de Trujillo. No igual, porque como esto nunca se convirtieron en letras de plomo para ser multiplicadas en las imprentas, estas eran letras dibujadas, pero muchos de los impresos de los años 30, 40 en Colombia, 50, tienen letras hechas por Sergio Trujillo. Entonces, digamos que este fue como otro momento de la tipografía que veníamos haciendo, la recuperación histórica. Y voy a saltar. Bueno, sí, me iba a preguntar algo, Lucas. No, se me ocurría, es que me imagino que esos hallazgos son como, es como que ustedes encuentran un hilo de algo y empiezan a jalar y de pronto se vuelve grandísimo lo que encontraron. Lo digo es porque precisamente como no hay mucha historia escrita de esto y no hay mucho en Google y no hay mucha cosa, pues me imagino que debe ser buenísimo esos hallazgos, ¿no? Como que Sí, debe ser como emocionante, debe ser como... sí. Sí, esto fue todo un proyecto de casi 2 años. No solo, o sea, hicimos más cosas, pero esto fue, digamos, como que esto partió de alguna manera en dos la historia de la silueta, porque aquí se abrió una línea de investigación histórica en este momento, a partir de eso que usted menciona. Estas láminas, estas son, ahí sí las están viendo, estas son las laminitas Sí, originales. Digamos ahí, esas láminas ya sabíamos de Sergio Trujillo, pero en una librería en el centro que se llama Merlín, encontramos las láminas, porque como eso no era un libro específicamente, sino hojas sueltas, pues nada, eso no está en ningún lado, no está en una biblioteca, no quedaron guardadas, aunque se debieron producir cientos de miles, porque fue material didáctico del gobierno liberal del 34, que fue un gobierno liberal muy moderno, anticlerical, digamos que es educación laica, que incluso es loquísimo, porque unos curas después, a finales de los años 30, mandaron a quemar estas láminas, estas y otras, porque había educación mixta, por ejemplo, o había niñas con pantaloneta y decían que eso era pornografía. Entonces encontramos miles de cosas que no habían sido documentadas. Hicimos una exposición y un libro, no solo este de las letras, sino que hicimos otro libro de investigación ya grande sobre Sergio Trujillo y una exposición para el Banco de la República. Y por ejemplo, aquí contactamos a la familia, a los herederos de Sergio Trujillo, que la casa todavía está se reconstruyó, queda en Chapinero, en la tercera con 59, 60. Cuando nosotros contactamos a la familia de Trujillo, la casa que la diseñó él, aparte de diseñar letras, afiches y todo, también le ayudó a diseñar su propia casa. Estaba a punto o la tumbaban para hacer un edificio, aunque había miles de problemas, pues para ellos, porque era patrimonio, o la reconvertían en apartamentos. Y tuvimos la fortuna de entrar y encontrar los archivos originales, las acuarelas originales con las que se hicieron esas láminas. Aquí se ve un poco el paso. Eso está documentado todo en ese libro que se llama Sergio Trujillo Mañenat, artista gráfico, 1930-1940, publicado por La Silueta y el Banco de la República. Cierro la pauta. Aquí ya se ve un poco más como también de nuestro lado la comprensión más profesional de los vectores, de qué cosas, a pesar de que era una tipografía que debía conservar el espíritu original, pues tratamos de hacerla un poco más profesional. Algunos números no existían, o los acentos no existían todos, la arroba, no existían, se completaron. La cedilla para hacer una tipografía útil. Esta, digamos, yo siento que fue como la primera letra ya
casi profesional que hicimos. Esto fue entre el 2013, 2014 más o menos, 2015. Imagino que es difícil inventarse esa arroba ahí, ¿no? Sí, Porque ahí sí les toca decir cómo lo habría hecho él. claro, claro. Los revivals Claro. tipográficos tienen eso, que es, hay un pedazo que es como tratar de entender la lógica, la geometría del dibujo, y un pedazo muy grande es invención, ¿no? O sea, uno está haciendo una cosa aquí que no es, digamos, de cierta manera ya no es fiel, es una interpretación, o símbolos como estos, claramente, pues no existía ninguno. Sí. Em, los números sí encontramos en otros dibujos de Trujillo, encontramos los referentes, aunque no estaban dibujados todos. Eh, eh, encontramos pistas sobre los dibujos. Y ahora les voy a mostrar otra letra que arrancamos a hacerla como en el 2017 para otro libro sobre Le Corbusier. Casi todos los proyectos han estado atados a proyectos editoriales. Este era un libro sobre el plan maestro que hizo Le Corbusier para Bogotá, que es un plan muy criticado porque pues, él destruía gran parte del patrimonio histórico, o él hacía como una selección de lo que le parecía bueno y lo que le parecía malo. Digamos que el planeamiento de Le Corbusier fue lo que dio origen a edificios como el del CAN, algunas cosas de la 26, como esas grandes vías, esas residencias universitarias de la Nacional, esos grandes edificios. Entonces este libro contaba esa historia para Bogotá y propusimos hacer una letra de nuevo investigando un poco las publicaciones de Le Corbusier. De Le Corbusier es muy famoso una letra que si uno busca letra Le Corbusier tuvo pues como una sensibilidad grande a la tipografía en sus planos, los marcaba con una letra que se echa con un stencil. Si en algún momento buscan después van a ver esa referencia que es muy convencional cuando se habla de Le Corbusier y su letra. Es una letra que se echa con unas plantillas de metal. Todos los planos de Le Corbusier están marcados con esa letra. Y muchos libros que salieron de Le Corbusier o siguen saliendo, pues siempre usan en el titular esa letra stencil. Nosotros nos metimos, fue como investigar el Le Corbusier menos conocido, más, digamos, anterior, como el núcleo del pensamiento de Le Corbusier, que es una revista de los años 20 que se llama El Espíritu Nuevo. Y lo que nos gustó ahí era como que esa idea de lo rígido de Le Corbusier, del arquitecto duro, en algunos casos se le ha, pues, como he dicho, que es medio facho y que estaba con nazis y que, pues, que quería acabar con el centro histórico, con esa idea de la modernidad, de la limpieza, de la arquitectura como limpia y eso. Y esta revista lo que revela un poco es que él tenía como un doble espíritu, que también se ve porque él es pintor y hace cosas muy distintas. Y acá nos llamó mucho la atención los números. Los números se nota mucho que son chambones y son hechos a mano. El cabezote del Esprit Nouveau es muy rígido, es una letra mayúscula muy pesada, pero los números se acomodan. Por ejemplo, los números a partir del 24, por ejemplo, o el 27, el 28, no sé qué tan buena esté la resolución ahora, muestran como una adaptación, como un chonetico que nos gustó mucho. Entonces, a partir de esto, empezamos a dibujar una letra, primero, de nuevo, digitalizándola en vectores, y empezar a incorporar como las tramas muy características de los planos, y empezamos a inventarnos lo mismo, caracteres raros, cómo podía ser las señas, la puntuación, eh, a ver, y empezar a ver cómo funcionaba ya la mancha tipográfica. Lo mismo, esta es una tipografía que no es para cuerpos de texto largo, estos son pruebas de diseño. Y le metimos ese detalle del punto de la I, que es como una de las cosas que la caracterizan, que es como una cosa ahí muy juguetona y le quita como la seriedad. Y la mezcla con esos números da una cosa muy extraña, porque los números son muy flacos, entonces brincan. No sé si aquí se ven un poquito.
A ver si hay otro detalle. Aquí está el proceso como de diseño. Y de nuevo, esto fue una tipografía que quedó planteada, digamos, para la identidad de un libro. Aquí hay un video chiquitico de la letra como en animación, cómo funciona. No sé si corre el video o no. Sí, ahí está corriendo bien. Esta, por ejemplo, fue una tipografía que se desarrolló ya toda en Glyphs, programa, pues es como el programa ahora sí como líder de la industria tipográfica. O sea, es un programa que tiene un control mucho más grande de los espaciados, bueno, de lo que... ¿Cuál programa, disculpa? Glyphs, se llama, el nombre en español es Glifos, la traducción es Glyphs, G-L-I de yuca, E-H-S, Glifos, en inglés. Gracias. Y bueno, cada vez nos hemos metido más, perdón, ¿me iban a preguntar algo? Estaba muy bueno el video, me gustó. Toda una película, bonito. Sí. Estaba muy bueno. Claro, el mundo de la tipografía, digamos, hay como todo un espectro de un tiempo para acá, pues que es el de la tipografía en movimiento, ¿no? Que es un tema muy interesante. Los créditos de las películas pues son un gran referente. Como se mueve ahora, digamos, las empresas que venden tipografía están apuntando mucho a esa idea del movimiento, lo mismo que les mencioné de las letras variables, porque las letras pueden ser las mismas y uno puede seguir usando Times New Roman, pero en una pantalla, en un celular, y las utilidades son completamente distintas. Digamos, hay gente que ha tenido que especializarse en tipografía para pantalla. Eso cada vez como que se puso muy de moda hace unos años. Y en la medida que las pantallas se han sofisticado más, los lectores, por ejemplo, los libros, los dispositivos para leer ebooks sofisticados, pues han estudiado mucho cómo representar lo más parecido la sensación de la lectura en papel en pantalla. Pero esto es un campo completamente nuevo. Es cómo las letras se mueven en los espacios en movimiento, que son las pantallas de los dispositivos móviles, ¿no? Ahí hay un cambio tan grande, casi como el cambio de los tipos de metal a la fotocomposición, que son procesos fotográficos para el desarrollo del diseño gráfico y la producción de planchas y eso. Y ahora, digamos, casi que abandonando el papel y entrando a cómo funcionan las tipografías y cómo es su legibilidad y cómo son su reproductibilidad en pantalla, ¿no? Eso es un gran tema ahora, un gran problema. Y les voy a mostrar, porque no sé cuánto tiempo nos queda, Lucas. No, tenemos por ahí como hasta las 7:15, hay tiempo. Les voy a mostrar el proyecto más nuevo que no se ha lanzado todavía, pero también ya lleva 2 años en trabajo, que es, y un poco retomando lo que contaba Lucas hace un rato. Para el Museo del Oro, nosotros hicimos todo el diseño de la ampliación del museo en 2004-2008. O sea, el Museo del Oro que hay hecho ahora es un proyecto de diseño gráfico nuestro de 4 o 5 años. Y el museo tenía unas letras en plotter en la ventana. Es un edificio patrimonial en el Parque Santander. Y en el 2017-2018 la alcaldía de Peñalosa hubo como una revisión sobre normas urbanísticas y dijeron que el letrero del Museo del Oro era publicidad, sí, había un término que ahorita no recuerdo muy bien, pero como de publicidad ilegal o como si fuera una valla de Coca-Cola en la fachada del museo. Contaminación tipográfica. Más o menos, sí. Ese letrero lo habíamos hecho en 2008, estuvo más o menos casi 10 años en la ventana.
con Didot. Y y entonces me llamaron, cuando les hicieron quitar el letrero, me llamaron para inventarnos algo de cómo marcar el edificio cumpliendo las normas urbanísticas. Pero el encargo era muy raro porque era hacer un letrero para la fachada del museo, que no podía ser un logo del museo, no pretendía ser un logo del museo. Tenía que ser lo más mínimo, lo más sencillo, muy permanente, durable, una cosa en materiales, digamos, nobles o una intervención mucho más pensada y más sofisticada en el edificio. Y me encargaron de ese proyecto, que en apariencia es una cosa muy sencilla, como no, pues haga un letrerito para el Museo del Oro, hágase un letrerito ahí para el Museo del Oro. Pero había que considerar 1000 cosas. Una cosa es que iba a permanecer, probablemente era como una afectación a la fachada de muy largo plazo, tenía que cumplir normas, y al ponernos a investigar si en los dibujos originales de Germán Samper para el Museo del Oro había habido alguna señal de cómo marcar el edificio, algún boceto en los planos o algo. Hicimos entrevistas de nuevo, toda esta es una línea como de investigación, como lo que preguntaba Lucas hace un rato, es como que los proyectos de diseño están nutridos de un trabajo de investigación muy grande. Entrevistamos a los hijos del arquitecto que hizo ese edificio en el 60. La firma se llamaba Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Samper. Samper venía de haber estudiado con Le Corbusier, precisamente. Fue con Salmona, dos de los colombianos que tuvieron como la oportunidad de estar con Le Corbusier muy cerca en su estudio y participaron del Plan Maestro para Bogotá. Y Samper lo que decía del Museo del Oro, no sé si tienen presente la fachada del Museo del Oro, es una fachada grandísima, con una ventanita angosta que da al Parque Santander, es una gran mole. Es que él no le quería hacer ninguna señal al edificio porque lo importante eran las joyas que estaban adentro, como el tesoro precolombino, la orfebrería precolombina y su sofisticación y su pequeñez. Y digamos, el edificio debía ser como una caja, como una caja de una joya, era como lo que él decía. Entonces el problema fue peor porque, ¿cómo? Como un cofre para un Un cofre. anillo de boda. Exacto. Exactamente. Entonces el problema fue peor porque digamos que eso le daba al edificio como una austeridad, pero por el otro lado la gente del museo tenía toda la razón y es que el museo no tiene ninguna señal, esa fachada es lo más austero y anónimo, y cuando había gente en la calle que no sabía cuál era el Museo del Oro o turistas, parece que muchos turistas, porque el museo es lleno de turistas, de extranjeros, se quejaban de eso. Entonces estaban empecinados que había que hacer un letrero. Haciendo como una investigación histórica del centro, de los edificios alrededor y todo eso, encontré que el edificio de la Luis Ángel Arango había sido hecho por ellos también 10 años atrás y compartía muchas características arquitectónicas, como esa fachada en piedra muy grande. Y ahí encontré este letrerito que uno no lo ve mucho porque es relativamente pequeño para la proporción de la fachada. Y decidimos investigar de nuevo quién había hecho estas letras, por qué. No sé si aquí tengo otra foto. Lo que dice Lucas, aquí se nota, a pesar de que uno ve esta tipografía, no la encuentra en manuales de fuentes ni en ningún lado. Es una cosa muy bien jalada. Nosotros la digitalizamos, pasamos programas de reconocimientos más sofisticados de caracteres. El alfabeto, digamos, hasta donde llegamos no existe, o sea, es un alfabeto original. Entonces lo que hicimos de nuevo fue completar todas las letras en itálicas, en bold, y se convirtió como en un proyecto mucho más ambicioso, que no solo fue el letrero del Museo del Oro, sino una tipografía que se va a lanzar este año. Y la idea es que va a ser una tipografía gratis para que la gente la pueda usar. Aquí ustedes ya ven números, no sé si alcanzan a ver el detalle ya muy técnico de los grosores de la letra, los espaciados, o sea, esto sí ya es relojería suiza. Pues de la que les mostré con machete a esta. ¿Y usted dónde cree que ellos hicieron esa letra? ¿Será que un arquitecto se sentó un día y a punta de
Sí, de dibujo la sacó, ¿será? Es como sí. algo así. No pudimos encontrar, digamos, un referente juicio, o sea, como poder decir históricamente esto se hizo en tal momento, tal persona, no lo encontramos ni en los planos. Encontramos que el día de la inauguración de la Luis Ángel el letrero sí estaba instalado. Entrevistamos arquitectos que trabajaron en la oficina de Germán Samper, entrevistamos historiadores de la arquitectura y no pudimos encontrar el autor, digamos. Todavía nos pueden demandar. De pronto alguno de ustedes es nieto, ahí le queda una demanda en bandeja de plata contra el Banco de la República. Porque es muy bonita, Eh, ahorita que usted la mostraba, cuando uno ve esa, digamos, la K, o cuando uno ve, si la pone otra vez grande, hay como unos caprichos muy raros, ¿no? Como, digo en la grande, en la de las letras altas, la que mostró ahorita, Juan Pablo. Ahí está. ¿Se ve? Pero es así, cuando uno ve lo que hicieron con la K o la N, que no baje el palito hasta Sí. abajo. Ajá. Es como un capricho, pero muy bueno. Lo digo es porque ahorita cuando veíamos lo del Bética, ese es como uno de los misterios, ¿no? Que hablan ahí, que es como lo del espacio interior, Ujú. y se vuelve una cosa casi como metafísica, ¿sí? Sí. Y en este uno ve que estos cruces, digamos, solo que la K, el vértice no llegue hasta el palito, sino que haya un palo extra. Ujú. Y por supuesto, eso en términos de legibilidad, entonces es un problema, porque alguien puede decir, no, pero parece una H. Ujú. Pero no importa, ¿no? En este Ujú. caso, para un titular, pero sí le da un carácter muy diferente, ¿no? Exacto. Exactamente. Les voy a mostrar aquí un archivo. Bueno, les muestro. Estas son pruebas ya letra paso. A ver, les muestro. Hola. ¿Están oyéndonos o si me oyen a mí? Sí, a Lucas sí, a Dale, JP. Ah, dale digo a Juan Pablo que se congeló. Va a mirar a ver qué es. Pero letras, letras, letras. Sí, ven letras ahora por todos lados, van a soñar con letras. De eso se trata un poco. Y de ver las letras también como algo plástico, de verlas como no solo dentro de lo funcional, sino verlas como algo plástico. Plástico desde, acuérdense, cuando, como decía Juan Pablo ahorita, apenas uno en el colegio encontró cómo era la firma de uno, cómo era el tipo de letra de uno y uno empezaba a firmarlo todo. Entonces, verlas como algo plástico. Aquí ya está entrando otra vez. ¿sabe qué también podría pegar ahí? Sí. Es que se me olvidó el nombre, pero es un oficio que se dedica a pintar parlantes en la costa. Los picoteros. Y, sí, sí, y ellos también tienen como sus tipografías. No sé, como ver eso de la plasticidad es. Sí. ¿Y el oficio? Hmm. Sí, estábamos hablando La, ahorita, Juan Pablo, sí, de ver las letras como algo plástico. Uno siempre las ve como en función solo a cargar un mensaje, pero cuando uno empieza a ver todos estos juegos es buenísimo por eso. Y entonces aquí Mateo estaba hablando de los picoteros. Sí. Sí, yo siento que, digamos, si algo he aprendido, es como esa reflexión como de la sofisticación que hay detrás de las letras. Por eso decía que es como el elemento fundamental del diseño gráfico y en general de la comunicación. Es que uno pasa por encima de las letras, pero las letras tienen unas grandes historias y grandes facultades comunicativas, que uno pasa un poco por encima de ellas porque las puede leer, a diferencia de otras formas de representación visual.
porque hay un código, pero ese código tiene una ropa, tiene un tono, tiene unas formas que en última son muy poderosas, son muy poderosas. Eh, y eso muchas veces queda así, como que uno dice, no, vamos a escoger una letra legible o moderna, o bueno, hay miles de características. No sé si ya están viendo mi pantalla. Sí, sí, ya se activó. Eh, Ahí se abrió el porno, pero bueno, ¿qué se le va a ay, hacer? qué mucho. Este va a ser el lanzamiento de esta letra, pero no sé si quieren que nos detengamos en esa observación y miramos más o hablamos de eso y No, sigo este ahora. está bonito. Siga Muestre. hablando de esto. Muestre esa y así cuando salgamos de esta pandemia y estemos por allá en el Museo del Oro, uno le echa el cuento ahí A la al que novia, esté, lleva a la a la novia o al novia. novio y lo descresta. Uno le Esta es dice, una foto que me gusta mucho mostrar porque aquí está la fachada de la Luis Ángel y este es el letrerito. Aquí hay un Land Rover como el que tenía Lucas. cuando uno podía parquear ahí. No podía parquear ahí. Bueno, y aquí les voy a mostrar. Esta es la carátula, esta es una sobrecubierta afiche para el boletín bibliográfico del Banco de la República que sale en unos meses. Mm. Estos son los dibujos originales de la Luis Ángel Arango que los encontramos. Hay una cosa muy bonita en la letra que ustedes pueden ver acá de los arquitectos, donde uno ve que hay un interés tipográfico. Por eso creo que ellos sí tuvieron que ver con esto, a pesar de que no pude encontrar el documento, digamos. Y no sé, hay otra, no sé si tengo otra acá. Y ustedes entonces se treparon hasta allá arriba de esa fachada No, no, o, todo o con cámara, con con punta de cámara cámara. así de lejos. Sí. Ya. Bueno, entonces diseñamos lo que usted dice, Lucas, diseñamos las mayúsculas, tratando de conservar la mayor eh, fidelidad con esos gestos, ¿no? Mm. Aquí se ve bastante bien que la letra, digamos, el espíritu fue tratar de ser muy juicioso. Esta letra, aunque es muy cuidada y tiene una geometría, cuando uno la estudia, está muy bien hecha, las curvas. No es una letra europea, o sea, basada en cosas geométricas o en Art Deco o algo, pero tiene su toque local, su imperfección también. Y además después me imagino que tuvieron que buscar al que hiciera eso en metal o en lo que esté hecho y que lo hiciera bien, ¿no? Las vamos a hacer en metal, sí. Aquí tenemos Sí. unas maquetas estas son unas maquetas hechas en metal. Mm. Esto es gracias al Photoshop. Porque esto tenía un cuadrado detrás porque se descolgó sobre la fachada. Van a quedar así en dos fachadas. Pues no es por nada, pero se ve muy bonito y parece de época, ¿no? Es como Mm. como que la idea y lo otro que tienen muy bonito estas letras, muy bonito es el juego de las sombras, porque los perfiles son muy delgados, pero eso es como una escultura, ¿no? Como es como un reloj de sol, esas letras, bueno, es que esta foto justo fue tomada con poca sombra, Mm. pero tiene una cosa preciosa que es las sombras a veces son larguísimas, ¿no? O sea, como que la letra es casi que secundaria y a veces es más importante la sombra que da que la... ¿Y ahí Nos cabe una pareció que era paloma como... o no? Allá adentro cabe un pájaro. en ese es uno de los grandes temas. En la de la Luis Ángel no, porque es chiquita, pero en las del museo sí lo hemos pensado porque son más grandes. Este es el tamaño de las del museo. Mm. Esta es una maqueta en metal. Las estábamos mirando ya sobre la fachada, cómo iban a funcionar. Estas, por ejemplo, son unas que hicimos, son grandes, pero son hechas en icopor, en corte láser. No láser, pues como una ruteadora, Mm. para ver cómo se comportaban. Esta foto, por ejemplo, es bien bonita, que ahí se ve hasta la sombra nocturna. Si ven, no sé si se alcanza, es que la foto Mm. es un poco mala, pero hasta en la noche tienen como un efecto muy bonito. Sí, muy bueno. Eh, y luego nos metimos en la locura de dibujar unas minúsculas, porque es un ejercicio de invención todavía más grande, tratando de entender la geometría, pero ahí hay muchas más reglas que son mucho más difíciles de entender y hay que tener un conocimiento más sofisticado.
Por ejemplo, una cosa que uno no sabe, seguro en el Bética lo vieron, las líneas se adelgazan a medida que se van a tocar. Eso es un efecto óptico que, si no, produce como unas cosas, es muy frecuente en la A, por ejemplo, o en los círculos de la B. Las letras de metal no tenían eso, porque las letras de metal eran hechas en un solo perfil. O hay otro detalle muy sofisticado que solo se ve cuando uno hace lupa, es que las horizontales, por ejemplo, no son igual de gruesas a las verticales, o no son igual de gruesas a las horizontales, o las letras circulares son más altas. Todo eso está lleno de correcciones ópticas que uno no se alcanza a imaginar como el nivel de detalle. A esta letra en particular le hicimos las mínimas posibles porque queríamos ser lo más fieles como eran las de metal. Por ejemplo, una cosa que parece muy boba, pasar de la S mayúscula a la S minúscula nos sacó canas, porque los trazos no se comportan igual. Y que sea una letra legible es todavía más complejo, ¿no? Sea una letra de verdad útil, los números, los caracteres, la ñ. A ver si encuentro esta es otra letra que estamos desarrollando ahora, que esta sí ya es todavía relojería, pero bueno, ahora les muestro, es que les quería mostrar la letra ya en uso en un libro. Ay, perdón, voy a mostrar aquí los calzoncillos, pero ¿qué hacemos? A ver si la encuentro. No, no la tengo aquí a mano. Les quería mostrar la letra ya en... Sí, les voy a mostrar aquí. Pero ahí salieron los parafiscales, ahora lo de los parafiscales. A ver si están hechos en esa A, tipografía. a ver si no se puede ganar la vida haciendo letras, ¿o no? A ver si sí, la declaración de renta. Sí. Este es un proyecto de un libro que estamos diseñando donde se va a usar por primera vez. Esta ya tiene todo, itálicas, negrillas, ultra negrillas. Ahora la vamos a ver. Es un libro sobre el río Magdalena que tiene unos dibujos de Alberto Baraya. Eh, Aquí ya está en uso, por ejemplo. Ya es diagramación real de la letra en uso. La vamos a probar. Una letra es una cosa que requiere mucha sofisticación, mucho ensayo y error. O sea, este libro, si lo autorizan finalmente, será como una versión 1.0, pero, por ejemplo, Syntax, que es la letra que está en el Museo del Oro ahora, compañera de Dios, que les hablé, es una letra que empezó a diseñar un suizo en 1958. Y la última versión de Syntax es del 2000, todavía él estaba vivo, porque tiene miles de correcciones. O sea, esto es como un oficio casi infinito. Eh, Aquí se ven mayúsculas y, bueno, ya la letra como en uso, que es una cosa muy emocionante verla. ¿Qué más les muestro del boletín ya en uso? Bueno, esto. Y si alcanzo, les muestro rápido la última en la que estamos trabajando ahora. Bien, dele, hágale. Esta es una tipografía histórica también, basada en un periódico de los años 50 de Ospina Pérez, que fue el que tuvo que lidiar con el 9 de abril, un presidente conservador que muchos consideran que es como un antecesor de Uribe, andaba de carriel y sombrero paisa y Cuidado que ayudando. ese es familiar mío, entonces, pues, Sí, hijo de pucha. suavecito ahí, Juan Pablo, por favor. Eh, entonces empezamos a desarrollar, este es el periódico original, existió muy poco, es un periódico del año 48, pero nos llamó mucho la atención porque parece una cosa de izquierda. Y uno puede ver en los periódicos de los 50, 40, puede ver muy claramente si el periódico era liberal o conservador. Y este nos llamó mucho la atención porque se parece a unos periódicos que estaba haciendo Gaitán o la izquierda más radical, Partido Comunista. Y esto nos llamó, o sea, brincaba en esa época porque por la diagramación, ahora parece como un gesto muy simple, pero diagramar el cabezote vertical con letras rojas,
nos llamó mucho la atención. Ahora les muestro la página de Piedra, Tijera, Papel, que es la investigación donde encontré este periódico. Y arrancamos de nuevo todo el proceso, primero como el esquema de la letra. Y esto es todo, o sea, esto lleva varios meses, varios meses. Y cómo esa letra se va modificando. Esta va a ser nuestra primera tipografía con serifas, que es el reto más grande que hemos hecho. Y aquí hay unos ejemplos de bold, de itálica. Y un poco lo que nos queríamos inventar era que la letra fuera, decíamos, como una familia disfuncional. O sea, que las itálicas realmente fueran muy distintas a las redondas o a las romanas. Y se va viendo, por ejemplo, la diferencia entre una normal y la bold, cómo se va redondeando, siendo la itálica la más dura, ¿no? Como la más parecida a esa avante que les mostré. De nuevo hicimos como toda la investigación del museo. Todo esto queda en Teusaquillo, la casa donde vivió Ospina Pérez, en el Parkway. En estas vitrinas, por ejemplo, hay un cómic, a ustedes les puede interesar mucho. El espécimen tipográfico que vamos a publicar de Avante, de esta tipografía, va a tener un facsímil de un cómic que sacó el gobierno de Ospina Pérez, dando una visión del 9 de abril como que había sido una conspiración comunista para tumbar al gobierno. Es un cómic dibujado en el 48 por Scandroglio, que es un artista italiano que vino a vivir a Colombia en los años 20. Y es uno de los primeros cómics, si no el primer cómic político. Se llama La Gran Mancha Roja. Ese material gráfico va a ser parte del espécimen. Estuvimos investigando también como su contrapeso político, que Gaitán también vivía en Teusaquillo, y este era como el periódico de gaitanista. Estuvimos también viendo la casa de Gaitán, los objetos del Museo Gaitán, los periódicos. Y esta letra un poco lo que va a tener, esto somos nosotros nerdeando en la Biblioteca Nacional. Este que está aquí, Crespito, es Julián Moncada, que es el diseñador que nos apoya, experto en tipografía, y este es como el equipo de trabajo con el que estamos haciendo esa letra. Este precisamente que se ve aquí es el periódico gaitanista. Y bueno, esta sí que esta todavía le falta unos meses, pero pronto va a ser probablemente una de las primeras tipografías ya comercial de este proyecto que se llama Piedra, Tijera, Papel, que ya no es la silueta, sino que es mi proyecto ya más personal. Bueno, hasta ahí. Bien, está con avance. No, pero se ve muy bien esa última, Juan Pablo, y es bonito eso de cuando uno se encuentra esas letras en que pasa eso que usted dice de que la itálica es diferente, porque sí, lo digo a veces es porque también, no sé, en términos de escritura uno escribe y cuando uno pone algo en itálica uno quiere uno lo pone en itálica para que sea diferente. Sí. Sí, hay gente que le gusta usar a veces comillas, comilla simple, comilla doble, pero a veces cuando uno escribe algo, a veces uno pone algo en itálica como para dar un margen de duda, de ambigüedad con la palabra, pero a veces uno no encuentra el tipo de letra que marque eso, sí, parece un error. En cambio, con una itálica así de diferenciada, pues queda clarísimo que no es un error, sí. Es un destacado. Y también esos remates chiquitos que tiene como sucios, pero que no son pixel, pero se sienten, sí tienen un sabor muy bueno, se ve muy bien, está chévere. Muchas gracias. Se la pasaré para que la use por ahí en alguna cosa, en alguna camiseta revolucionaria. Un manifiesto de tradición, familia y propiedad que voy a sacar Exacto. de los Ospina. Exacto. Muy bueno, Pablo. Pero no sé si por acá tengan preguntas, ideas, cosas que quieran comentar de lo que vieron, de lo que les gustó. Tengo un par de preguntas ahí de comodín, pero... Bueno, si quieren mientras las piensan, o si las quieren también escribir en el chat, como quieran. Pero pensaba, Pablo, digamos, yo
A veces hago cosas de diseño gráfico, un afiche, una portada, cosas así, o una exposición. Y a veces me pasa es que no puedo comenzar si no encuentro la tipografía, ¿sí? Como incluso para una exposición, si no encuentro qué tipografía le voy a poner al título de la exposición en la invitación, siento que nada puede comenzar. Y cuando digo nada, es como que nada, ¿sí? No puedo hacer el texto de la exposición, necesito como hacer como ese apoyo estético, ¿sí? ¿Cómo ve usted como eso? Lo digo es porque ahora puede que tengamos, sí tenemos más diseño y tenemos más herramientas de diseño por todos lados. Incluso uno ve estas páginas nuevas para que hacen logos automáticos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, vemos heladerías por toda Colombia, estas fábricas de paletas que hay por todos lados, como paleta hipster, ¿sí? Y uno ve que la mayoría de los logos están generados casi con estas páginas que uno le puede poner logos, sí, paletas Lucas Ospina y ya bien hecho el logo, ya distribuye la letra, pero hay un sabor ahí que falta, ¿sí? Uno ve que ya para hacer que ese logo funcione tocaría casi volverlo a redibujar, después pasarlo a vectores, alargarle una letra de acuerdo a las letras que componen el letrero para que no se vea genérico, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve usted como esa operación creativa de imagen de la letra? Pero repito, no es solo como de buen gusto, no es solo como de, sí, de tener lo que llamarían un buen diseño, ¿sí? Sino como este ejercicio que se ve mucho en estos 4 ejemplos que usted nos mostró, como de integridad, realmente de integridad y de intensidad con lo que se está comunicando. Sí, es como que hay, digamos, como una frase que ahorita se me escapa exactamente cómo decir, de pronto la digo como el chavo, pero hay un tipógrafo alemán que se llama Eric Spiekermann, que es como de los tipógrafos así más importantes, vivos todavía. Y él decía que la tipografía es como el tono de una canción, como no es el mensaje en sí mismo, no es la letra de la canción, pero sí el tono de la música. Y la tipografía sí realmente es como eso, es porque logra transmitir a un nivel de comunicación que es difícil de describir, que no es solamente el mensaje escrito, sino que hay algo más, hay como elementos de la comunicación que pueden hacer más cercano, más lejano, coherencia con el mensaje, potenciarlo, o ser juguetón al hacer una tipografía que parece comunista, pero es facha, no sé, como ese tipo de cosas. Y como que el peso de la tipografía es mucho más grande de lo que uno es consciente. Eso es como que yo siento que eso es como mi gran aprendizaje, como de tratar de entender cada vez más y ser más coherente y más cuidadoso en eso, porque por lo que usted dice, una letra puede dar un mensaje equivocado. Pues hay como unos ejercicios muy divertidos de tipografía, que es escribir una grosería en 10 tipos de letra y ver en cuál funciona mejor. Si en letra escrita a mano, que sea tierna, o en Comic Sans, o en letra metalera, y uno hace ese ejercicio muy simple, que es poner una palabra y escribirla en 10 tipografías, y de alguna manera significa algo distinto en todas, porque las letras tienen un tono totalmente distinto. Una puede ser un susurro, otra puede ser alguien tratando así que no lo oigan, otra puede ser alguien gritando, y por eso es tan importante como esa escogencia y esa coherencia en el mensaje. O ser consciente de ella, así uno se vaya a burlar también, ¿no? Comic Sans puede ser la letra más vilipendiada o todo el mundo le puede parecer inmunda, pero pues también chéverísimo hacer un proyecto todo en Comic Sans por lo que significa esa letra, ¿no? Pero esa Sí, conciencia de esos ladrillos de la construcción del diseño es como fundamental. no, y que a la larga pues es un dibujo, ¿no? Una Exacto. letra en su sentido básico es un dibujo que de alguna manera es reproducible en la imaginación rápidamente y en todo caso mantiene una base de reproductibilidad manual, ¿sí? Mm, Como para evocar eso. Como que se le dibuja a ujú. uno en la cabeza y es reproducible también manualmente y por eso estaba buenísimo como ustedes contaron lo de la letra del machete, como el proceso de ver la letra y después dibujarla con lo que quedó en la cabeza. ¿Sí? Eso me parecía como muy potente, como ese nivel de mantenerla conceptualmente como dibujo. ¿Sí? Ujú.
Sí, las letras son dibujo, efectivamente son signos. Lo que pasa es que hay como una trampa, y es que uno los lee, hay un filtro que los interpreta inmediatamente, pero tal vez hay otro filtro que está detrás que puede ser muy poderoso, que tiene que ver con ese tipo de relaciones estéticas que tiene el dibujo, abstractas, porque de alguna manera no vienen de representaciones. La A es muy clásico cuando se estudian letras, que viene de un animal, de una cabeza de una vaca triangular, de ahí sale la A. Muy profundamente seguramente tienen significados más complejos, o la S creo que es como una serpiente. Bueno, hay cosas como esas, pero son dos mensajes muy potentes, independientemente si está en un color o si tiene una foto al lado, o el mensaje fundamental está en las letras, ¿no? No el único, no es la única manera de comunicarse, pero es muy poderoso. Es un discurso visual y, digamos, conceptual muy poderoso que está detrás del mensaje. Sí, yo tenía un profesor que en la universidad daba el ejemplo con la palabra luna en inglés, con moon. Y como moon tenía ese círculo. Y como moon también es como uno pone la boca para decir la O. Y como moon también antes de pronto de que hubiera la M, era como la capacidad de señalar sin la palabra señalar la luna. Como sí. Entonces, y el tipo se echaba como 10 variaciones, es Manuel Hernández, se echaba como 10 variaciones de por qué la palabra moon en inglés es moon, pero era muy bueno cómo quedaba conectada con el círculo, quedaba conectada con el gesto vocal, quedaba conectada con señalar, quedaba conectada con la palabra antes de la ortografía, ¿sí? Entonces, y por eso digo que es un ejercicio integral. Y Claro. también, pues este es un curso de novela gráfica, pero también le pusimos viñetas, le pusimos collage, le pusimos dibujo, le pusimos escritura, como para sumarle todas esas cosas que están ahí, porque también precisamente en la novela gráfica uno lo ve a veces como si hay autores muy tipográficos y hay otros que sí delegan totalmente eso, sí. Y a Ujú. veces cuando uno compra la edición en español de un libro, pues uno le fascina al autor, pero la tipografía que le pusieron, uno no le gusta. O uno ve a veces muchas editoriales, sobre todo españolas, que les toca hacer la tipografía. Uno ve que les Sí, tocó levantar la tipografía, así como ustedes han hecho, sí, para ser fieles a la otra, pues porque el señor no van a poner al autor original a hacer la ñ, no van a, y ya es demasiado texto como para hacerlo manual. sí, Y hay unos ejemplos muy bonitos, ¿sí? Como de uno ver ese cuidado que le pusieron de volver a ese ejercicio que ustedes mostraron. Pero lo digo también porque en los globitos, entonces también hay algo, y cuando uno ve los autores, pues los que se sienten autores en novela gráfica, sí son muy cuidadosos con cómo poner la letra y también es como un goce a veces final, ¿no? Es como que hacen todo claro, el dibujo y uno ve que poner la letra es como ya como la cereza encima del pastel, que sí, quede bien puesta. Sí. claro, exacto. Sí, por ejemplo, con Power Paola, con Virus Tropical, hicimos exactamente eso. Cuando salió la primera posibilidad de que el libro se imprimiera en otro país, no me acuerdo si la primera edición en francés, tal vez, digitalizamos la letra de Paola porque nos enfrentamos a ese problema. El Virus Tropical tiene mucho texto, no le íbamos a poner una letra de computador jamás, pues como todo había sido dibujado por Paola, por lo que usted dice, porque para ella es importante el acto de la escritura. Mm, eh, y la única solución fue levantar la letra. Hicimos que con esa Jaguares, que es la del libro que les mostré, habíamos aprendido ese truco, que es que para que se note un poquitico menos, por ejemplo, entonces hay A itálica, A bold, aunque en Virus Tropical no existen las variaciones de itálica, es un solo tipo de letra. Cuando la programamos, tenía variaciones para que hubiera, por ejemplo, si había dos A's en la misma palabra, no mm, fueran iguales. Tomaba la bold de una, que en realidad no era más negra, sino que era un dibujo distinto para que mantuviera esa idea de que no es de molde, que no es de, precisamente por eso, porque si Virus, por ejemplo, si hubiera, como se editó en francés, si se hubiera hecho una letra en computador, no lo hubiéramos tirado, o sea, hubiera sido un mm, desastre. mm, Nunca va a tener lo que tiene la edición en español, porque si alguien muy observador la ve, se va a dar cuenta que no hay tantas diferencias como la letra manual, mm,
pero tratamos de hacer el ejercicio lo más parecido, lo más coherente, que mantuviera ese espíritu de todas las ediciones en Mm. otros idiomas de Virus Tropical y de todas las cosas de, bueno, de Virus Tropical, porque pues la letra de Paola es muy, muy ella, Mm. tienen esa letra que diseñamos nosotros para solucionar ese problema, precisamente en un cómic. Muy cuidadoso ese detalle, muy fino. Sí, sí, porque Sí, a veces yo cuando miro pues letras espontáneas, sí, pero que han sido convertidas en tipografía, siempre veo ese problema, ¿no? Cogen, por ejemplo, escriben María, y entonces se ve. la primera, segunda es igualita a la quinta, Ajá, entonces no es una letra hecha a mano, ¿sí? exacto. Y ahí uno le criticarías como, pues, sí, digitalícela o métala en Illustrator, cámbiele algo, alárguela, ¿sí? Sí, Como para marcar esa diferencia. Y exacto. también que uno ve que ese trabajo se hacía antes, ¿no? Cuando las letras eran dibujadas, sí había un ojo grande cuando estaban haciéndolas en tinta, en diferenciar o en las ligaduras, en ligar una letra con otra y hacer a veces adornos o distancias chiquitas o distancias grandes. Pero uno ve como que a veces por el computador o tal vez por el afán del trabajo, pues no se hacen esos juegos. Pero eso, lo que usted dice, es mirado con lupa, pues le resta integridad al trabajo, como que no se siente con tanta gracia. De acuerdo. Muy bueno, muy buen detalle. Bueno, creo que eso de pronto sería, Juan Pablo, si no después nos queda, ya quedó largo y esto después no se lo ve nadie, pero Mucha lora. Bueno, sí, sí, pero quedó muy completo y también, pues, muy buenos, ya noté una cantidad de cosas que buscar ahorita y todo de detalles y muy buena charla, muy bueno. bueno, chévere. Les voy a compartir una cosita un segundito y ya rápido, Listo. para que naveguen ahí, chismoseen después. Es el sitio de Piedra, Tijera, Papel. Ujú. Eh, qué raro que no está. Porque ahí hay un jueguito de tipografía que me parece bonito para mostrárselos. Em, bueno, en imagen rápidamente, ¿están viendo la pantalla? Sí, no ha salido su pantalla, sale todavía usted ahí Ve, qué y, raro. y hay alguien allá atrás como con un machete, una pistola, pero la pantalla no ha salido. A ver, si sigo vivo. Ahora sí. Ahora sí. Este es el sitio de Piedra, Tijera, Papel, donde estamos recogiendo diseño gráfico colombiano como de autores, algunos conocidos y otros desconocidos. Arrancamos con periódicos, de aquí fue que salió Avante, que después chismoseen, y hay un énfasis muy grande en las letras. Esta, por ejemplo, es la revista que les contaba de los salesianos, de, de las escuelas de artes y oficios hechas en Colombia, donde les enseñaban a hacer letras, a imprimir, eh, pero está lleno de cosas raras, de tipografía hecha en Colombia, muchas hechas a mano, un porcentaje muy, muy, muy grande. Y ya empezamos a meter más cosas de los años 70 y el revoltillo está buenísimo, ¿no? De los periódicos. Hay mucha atención, como les digo, por ejemplo, este es el periódico comunista ese que se llama Tierra de los años 30, que tenía un cuidado muy grande, era un artista el que producía todos los titulares. Eh, y después, no sé, se los dejo para que naveguen porque tiene muchos objetos, discos, revistas, bueno, Está muchas cosas buenísimo. raras. Pero tenía una cosita que les quería mostrar acá, que es un juguete que estamos desarrollando, que usa las fuentes de esos libros, de esos. Ojalá nunca lo vean las águilas negras o los paramilitares estos que amenazan todos los días. Exacto. Y ahí está ese mismo detalle de las as que van variando. Muy bueno, está lindísimo.
bonito. Sí, ese es un proyectico que quiero mucho para que naveguen y eso. Este es el 1.0, más o menos en un mes hay una versión nueva del sitio. De pronto se me ocurre una última pregunta, Juan Pablo, ya como para cerrar. Suéltela. A ver, usted estudió arte, ¿sí? Y hay toda esta cosa de, sí, de ser artista y ahorita hay como todos estos programas de arte, incluido el de los Andes, donde pareciera que es importantísimo ser artista, ¿sí? Y hacer una obra y ser profesional y todo eso. Pero, ¿cómo ve usted también como este arte de desaparecer a través de estos proyectos? Porque hay algo bonito de estos proyectos, es que en todo caso puede que haya un cliente y hay trabajos donde el cliente será una cosa muy difícil de lidiar o habrá trabajos muy aburridos donde no hay mucha creatividad y tocará esperar a que llegue un trabajo más creativo. Pero ¿cómo ve esta labor creativa como con autoría, pero sin una autoría evidente? ¿Sí? ¿Cómo ves usted en la vida que lleva ahorita? O creativamente, diariamente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve ese lugar? ¿Sí? De pronto en 10 años coge a alguien, le hago... uno dice, no, hay que hacerle una curaduría a Juan Pablo, hay que hacerle, sí, hay que hacerle algo, hay que Eso decir... espero. Sí, tipo, así como la de Manteñat, sí, 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 sí. como tipógrafo y artista o una cosa así, pero, o diseñador y artista, pero ¿qué tendría usted que decir sobre esa labor como anónima del diseñador, pero también con tantas satisfacciones, ¿sí? En la medida de desaparecer, pero también ver que las cosas se vuelven virales o otra gente las usa o, o es un crédito que uno no puede reclamar a gran voz porque en tu caso es un trabajo y es un servicio, pero hay un placer ahí, ¿sí? ¿Cómo ves? Sí, yo siento que, digamos, es un caso frecuente. Yo alguna vez que tuve una charla lo mencioné a usted también como uno de esos referentes de nuestras desviaciones profesionales a otros mundos. Eh, y siento que, pues por un lado son absolutamente válidas, digamos, el paso, digamos, al diseño gráfico que tuvimos Andrés Fresneda, el que fue socio de la Silueta, muchos años, o usted o otras personas, acercarse al mundo del diseño, había inquietudes estéticas y yo creo que muchas de las operaciones, digamos, que hay dentro del campo del arte o arte contemporáneo de apropiación o de modificación de las cosas están dentro de toda esta práctica, pero a la vez era también como una solución práctica a vivir de algo, ¿no? Digamos, era como lograr encontrar un balance entre poder tener una práctica muy creativa, lo que usted dice, pues a veces hay trabajos que son una mamera porque son, voy a dejar de compartir, eh, porque son, pues siempre hay un cliente, lo que usted dice, pero uno logra abrir un espacio muy grande de creatividad y digamos, en particular nosotros tuvimos siempre muy claro que eran dos proyectos. Hay un proyecto que es la oficina de diseño, prestar servicios de diseño muy enfocados al mundo del arte, los museos, libros relacionados con exposiciones, todo eso, y una editorial propia que logró ser un espacio de experimentación casi artístico, como yo lo veo. Y esto de las letras está dentro de esa misma línea de la editorial, que termina sirviendo de nuevo para hacer otros proyectos que podrían ser comerciales o algo, pero hay un espacio enorme de investigación o de la práctica artística entendida como investigación, ¿no? No solamente hacer obra. Los procesos de investigación son muy similares, son igual de creativos, pueden ser igual de sofisticados en la medida que se unen ideas o referentes raros. Digamos, yo en particular que me he metido en la historia del diseño gráfico en Colombia, pues eso es un campo muy desconocido, o sea, eso fue como encontrar una gran beta de inspiración y de mostrar cosas nuevas todo el tiempo, así cosas viejas nuevas, cosas que nadie había visto, es ser de alguna manera curador. Entonces es como una práctica que puede ser muy compleja, no es la práctica de prestar servicios, ¿no? Es creativa, tiene investigación, tiene creación, es un modo de vida, o sea, realmente pues, nos ha permitido vivir bien durante muchos años. No alcancé a mostrar los parafiscales porque me dio pena, pero
pero es una ¿Cuánto forma cuesta de una caja de vivir. huevos, Juan Pablo? Me corchó. Entonces siento que es un espacio privilegiado, ¿no? E incluso, digamos, yo he logrado también producir conocimiento académico, pues con esos libros que hemos publicado, pues, lo escribo, digamos. Entonces está como, hay una conexión profunda entre muchas posibilidades de creación o de aporte, ¿no? Donde no me he metido nunca es en la educación, curiosamente, solo en estas charlas. Nunca he pisado ese terreno. Sí, a ver si más adelante. Siempre le digo, a ver si nos inventamos un curso, pero que sea una cosa así. Ahorita en parte de eso que vamos a hacer con los de Relámpago es como también trabajar en otro lugar por fuera de la universidad, pero no solo por la pandemia, sino para entender otra lógica de asociar este tipo de cosas, sí. Claro. También, pero sí, sí me parece que es un lugar como importante, sí. Y que también uno lo ve que ya ocurre sin el concurso de la universidad, sí, digamos, Claro. si usted lo está haciendo, usted ni es profesor así asociado a ningún lugar, no sé qué, pero mire que ahí ha sacado esos libros, tiene todo esto que ya se llama investigación, no le está rindiendo culto a conciencias, a todo ese tipo de cosas, sí, a publicar en revistas indexadas, todo ese tipo de rituales que tiene el mundo académico, pero ya está sucediendo. Y también uno ve que a nivel de creación, como lo mencionaban ahorita, uno ve los picoteros que hacen toda esa labor tipográfica y uno ve una cantidad de gente que ya funciona sin eso, sí, sí, funciona. Y entonces también la idea, yo creo, es sí entender pues esa insistencia, que creo que es lo importante. Sí, a veces. Y también cómo se puede llegar a eso, pues de pronto no tan rápido como 4 años, sí. De pronto de una manera más diferida, sí, pero no por eso menos interesante, sí, es como una compañía más larga, ¿no? No se trata solo de ganarse la vida, sino, sí, sino de darle sentido a esta vida a partir de esos hallazgos, sí. Y cuando uno ve esa página, pues es muy bonito, y no por lo que están haciendo ahí Es muy bueno ver a alguien contando también la historia local, ¿sí? Cuando uno ve que si un tipo en los años 40 hizo este tipo de letra para una publicación, pues hombre, yo también puedo salir con algo. Y no Claro. ya es el ejemplo del profesor de universidad mostrándole a uno la revista del dadaísmo 80 veces en 80 clases, que son muy bonitas y todo, Claro. pero pues uno no siente eso cercano. En cambio, cuando uno ve ese ejemplo que usted pone de la revista, así sea una revista conservadora, sí, pero uno ve que le jalaron algo ahí a la tipografía, pues uno dice, pero eso ocurrió a 2 cuadras de donde vivía mi tío, no sé qué. Entonces uno siente que sí puede actuar sobre eso. Y me parece que eso sí genera, esa comunicación sí genera comunidad, ¿sí? Mientras que a veces la comunicación que se hace desde las universidades, pues de pronto genera comunidad académica, pero no genera ese tipo de comunidad, ¿sí? Ya abierta. Entonces, De acuerdo. muy bueno todo eso, Pablo. Bueno, Bien. entonces, muchas gracias, Juan Pablo, y a ver qué nos inventamos el próximo semestre Claro que de sí. charla. Muy chévere. Muy El chévere. próximo semestre nos muestra sus tatuajes, ¿sí? Nos muestra todos los tatuajes que tiene. Listo. Sí, Sí, por eso me puse esta camisa, como para que no fuera como sí, a llamar mucho la atención. sí, yo muestro los míos, usted los suyos. Hacemos una buena sesión de, Muy bien. de gráfica en el cuerpo o algo así. Muy bien. Bueno, 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 bueno. Muchas gracias, Juan Pablo. no, con mucho gusto. Que Bueno. estén bien. Bueno, espero que haya Chao. sido útil esto aquí para todos. Ojalá que sí. Pocas preguntas, pero bueno, ojalá les haya gustado. Después ahí hay una tarea ahí en la página y hacemos cosas y los ejercicios que vamos a hacer y los pondremos en la entrada junto a esto para que quede un universo ahí de relaciones y de cosas. Chévere. Bueno, Vale. muchas gracias, Juan Pablo. Vale, con gusto. Buenas noches. Bueno, Gracias. Gracias, hasta Con luego. mucho hasta gusto. luego. Chao. Y miren la página, esa página es como un buen hallazgo. Bueno. Bueno, gracias por la atención y entonces
La otra semana tenemos otra persona invitada, ¿sí? Entonces, de aquí miro a ver si mañana les mando un poco como qué actividad podemos ir haciendo para ambientar esa persona invitada y también como para recoger ideas de la charla que vimos hoy. Bueno, entonces eso sería. Bueno, Vale, gracias. Vale, gracias, Lucas. bueno, Sí, gracias. bueno. Yo me quedé Y con espero preguntas. Gracias. las hubiera hecho Mateo, interrumpa todo, sino que ya me daba pena con el señor. Pero interrumpan, interrumpan. Lo importante es que vean letras ahora por todos lados. Y también, Mateo, lo que hablamos el otro día, también formas de vida, ¿sí? Haciendo cosas con letras. Eso también, haciendo, así sea arte picotero o lo que sea. Pero, Sí, y también ustedes lo hicieron un poco, ¿no? Con M, con lo de los tipos sí, móviles y todo eso. sí, había harto para preguntar, pero bueno. Nada, ya que. Buenas Bueno, noches, Lucas. Cuídense mucho. listo. Seguimos, Mateo.